Esto compartir acá la pantalla. Bueno, para comentarles un poco, ¿no? El, que, por ejemplo, en estos programas de elementos finitos, esa es la idea general. Mm, acá lo que estoy haciendo es modelando un muro de corte, ¿no? En la cual ha sido aplicada una carga lateral y quiero descubrir cuál es su curva, carga-desplazamiento, ya sea histerética o sea de modo pushover, ¿no? Entonces, el proceso que nosotros realizamos ya en este tipo de comportamientos es altamente no lineal, ¿no es cierto? Y también no es que, por ejemplo, yo le imprimo un desplazamiento de 45 milímetros y el programa va de 0 a 45 milímetros de manera automática, sino que hace un proceso incremental. Entonces ahora ya no es que nuestra fórmula es matriz de fuerzas igual a matriz de rigidez por vector de desplazamientos, ¿no? Sino que cuando nosotros definimos, por ejemplo, eh, un step, o sea, un paso de carga. Entonces, acá, a ver, vamos a silenciar aquí. Definimos un step, un paso de carga, el que le hemos llamado aquí, por ejemplo, pushover. Tenemos que definir cuál va a ser el incremento inicial. Y si no converge el procedimiento en ese paso, en ese incremento inicial, entonces va a reducir el tamaño del paso, ¿no? Entonces ahí también va a controlar el número máximo de incrementos que va a hacer. De repente no va a converger y ahí va a parar el programa, ¿no? Y también es importante saber qué técnica de solución también se está usando, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Newton, Full Newton, el Quasi Newton, etcétera, ¿no? Entonces, en estos programas, y a ver dónde está. Lo que nosotros queremos graficar es las trayectorias de equilibrio en problemas no lineales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos diferentes métodos de control, ¿cierto? El método de control que vamos a ver ahora es el método de control de carga, de desplazamientos, y también existe el método de control de arco, y también se ha investigado más adelante que también ahí a partir del método de control de energía. Pero, por ejemplo, estas son las curvas de trayectoria de las estructuras, ¿no? Entonces, en un lado, en el eje de las ordenadas está la carga, o el factor de carga, y en el eje de las abscisas está el desplazamiento, ¿no? Entonces, muchas veces, ciertos métodos de control van a trabajar bien y otros de repente no van a funcionar para ciertas trayectorias de equilibrio que tienen las estructuras. Por ejemplo, el método de control de carga lo que hace es pasa de un punto inicial, ¿cierto? Acá llamamos un punto a un punto que, por ejemplo, acá sería I igual a cero. Pasa a un punto que va a ser igual a uno con un incremento de carga constante, ¿no? Por eso se llama método de control de carga. Entonces, va a haber un delta del factor de incremento de carga. Va a pasar de punto A al punto B. Y después de este punto, digamos, podemos llamarle A' de repente. Con el mismo incremento, factor de carga va a pasar a otro valor aquí arriba. Pero cuando va a llegar aquí, a casi al límite, a un punto límite de la trayectoria de equilibrio, el programa va a querer incrementar la carga, ¿no? Porque ese es el procedimiento. Vamos a trabajar con incrementos de carga constante. Incrementamos la carga y ya no va a poder describir esta trayectoria que podríamos decir que es el softening. Entonces, el método de control de carga, por ejemplo, falla en este tipo de comportamiento de las estructuras, ¿no? Que poseen el softening. Entonces, ahí podemos aplicar otro método de control otro método de control que sería el método de control de desplazamientos. El método de control de desplazamientos, como su nombre lo indica, ya lo que se controla aquí son los desplazamientos. Entonces, voy a pasar del punto A al punto A', ya no incrementando un factor de carga, sino incrementando un factor de desplazamientos. Y así sucesivamente, ¿no? Y si se dan cuenta, cuando lleguemos al punto B, ahí no vamos a tener ningún problema para encontrar de repente el punto C, porque en este nivel el incremento de desplazamiento va a poder agarrar ese punto C, ¿no? Y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, cuando tenemos este comportamiento,
A ver, ahí por favor si pueden apagar el audio. Acá, Leonardo, les vamos a apagarlo. Por ejemplo, si tenemos este comportamiento que cuando la carga disminuye, también disminuye lo que son los desplazamientos. Ya no lo vamos a poder capturar con el método de control de desplazamientos porque, como su nombre indica, en el caso del método de control de desplazamientos, se hace el proceso iterativo a partir de incrementos de desplazamientos constantes, ¿no? Entonces acá podemos aplicar ya el método de control de arco, ¿no? De longitud de arco, ¿no? Y así. Entonces, la idea general es realizar este tipo de análisis, ¿ya? Que se consideran ya la parte no lineal del material usando el método de elementos finitos, ¿no es cierto? Ese es el concepto fundamental. Todos estos procedimientos numéricos, ¿no? Iterativos, se volvieron populares también a partir del surgimiento del método de los elementos finitos, ¿no? Entonces, el problema que vamos a resolver ahora con ustedes es de una barra, ¿no es cierto?, que está sometida a un cargamento axial y que el comportamiento de curva de esfuerzo de formación del elemento ya no va a ser lineal. Entonces va a poder, por ejemplo, tener este comportamiento del concreto a tracción, ¿no es cierto? Tiene un valor, hasta un valor de F, ese es lineal y elástico, podríamos llamarle hasta un valor de esfuerzo de tracción del concreto, y de ahí va a tener una forma parabólica, ¿no? O una forma, un decrecimiento exponencial. Entonces, todo este comportamiento ya no correspondería a un análisis lineal de la estructura, ¿no? Entonces, podemos poner diferentes ejemplos, diferentes modelos realmente. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una curva bilineal, podríamos llamarle, que va a ser totalmente lineal y elástica a este valor de esfuerzo, de fluencia, y a partir de ello, la rigidez o el módulo de elasticidad se va a considerar, por ejemplo, un 10% del módulo de rigidez inicial, ¿no? Entonces, aquí también les he traído algunos problemas donde no se va a producir la convergencia. ¿Ok? Por ejemplo, la relación de esfuerzo de formación, en este caso, lo que queremos describir es lo siguiente, ¿no? Y este va a ser el problema que vamos a resolver. Entonces, yo voy a tener mi curva esfuerzo de formación del material y va a ser lineal y elástico hasta cierto punto, hasta acá. Y después de ahí va a tener otra ecuación de forma parabólica o una forma ya totalmente no lineal que describa este comportamiento de aquí, ¿no? Entonces, hasta aquí no vamos a tener ningún problema en calcularlo, ¿no? Tenemos acá un módulo de elasticidad inicial, tenemos un esfuerzo máximo de fluencia y tenemos una deformación de fluencia, ¿no? Entonces, esto de acá, hasta este punto, nuestro procedimiento va a converger en el primer paso, ¿no? Pero cuando ya queramos entrar a esta región, ahí, por ejemplo, el primer incremento, la primera iteración no va a converger. O sea, va a haber una diferencia entre las cargas externas y las cargas internas. Entonces, tenemos que hacer otro proceso de convergencia, ¿no? Entonces, el problema va a ser este, ¿no? La relación de esfuerzo de formación que va a tener nuestros elementos. Y cancelo esto de aquí, a ver. Va a ser de forma lineal y elástica hasta cierto punto y ahí va a tener una ecuación que describe ese comportamiento. Prácticamente como una curva de esfuerzo de formación del concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros modelamos lo que es el concreto con el uso del Concrete Damage Plasticity Model aquí del Abacus, es lineal y elástico, de acuerdo al manual del Abacus, más o menos nos indica que del 30 al 40% del valor del F'C. Y después de eso ya se comporta, bueno, esto ya es un comportamiento no lineal y plástico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? El tema de la no linealidad y el tema de la elasticidad son conceptos que de repente siempre lo hemos manejado, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, desde pregrado ese concepto, ¿no? Es elástico si, por ejemplo, eh,
graficamos la curva carga-desplazamiento hasta cierto punto y cuando quitamos la carga no existen lo que son deformaciones permanentes, ¿no? Va a ser lineal si la relación entre esfuerzo y deformación es lineal, ¿no? Va a ser, puede ser, y así puede haber una mixtura de los dos casos, ¿no? Puede ser, digamos, elástico no lineal y puede ser plástico no lineal también, ¿no? Plástico quiere decir que cuando nosotros colocamos las cargas dentro de la estructura, quitamos el valor de la carga y se va a producir lo que son deformaciones permanentes, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vamos a explicar un poco de cómo, de qué consiste el método de control de carga por desplazamientos y cómo es que se hace este proceso, digamos, incremental e iterativo, ¿no? Entonces, bueno. Podemos tener, como les había mostrado, cualquier tipo de estructura, porque al final los modelos y el método que nosotros usamos es el método de elementos finitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una matriz de rigidez para lo que son elementos tipo shell, para lo que son elementos tipo membrana, para lo que son elementos tipo axiales, ¿no? Como, como es nuestro caso, el problema que vamos a resolver. Entonces, sabemos que la matriz de rigidez de esos elementos, en este caso, la matriz de rigidez de las barras, ¿no? El elemento lo estamos dividiendo, tenemos una longitud, a ver, vamos a poner aquí, tenemos una longitud de 2 metros y estoy discretizando nuestro elemento en dos barras, ¿no? Que tienen 2 grados de libertad. Entonces, también podríamos considerar una interpolación cuadrática y considerar 3 nudos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, para el modelo, estoy diciendo, voy a considerar en nuestro elemento y lo voy a discretizar en, digamos, valga la redundancia, en 2 elementos, ¿no? Con 2 grados de libertad por nudo. Entonces, la matriz de rigidez de este elemento, nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? Eso sabemos que la matriz de rigidez es E por A entre L, uno menos uno y menos uno, ¿no? Entonces acá vamos a escribir de mejor manera, ¿no? Y sabemos que la matriz de rigidez, por ejemplo, en general, sigue esta fórmula, ¿no? B transpuesta multiplicado por la matriz constitutiva, multiplicado por B por diferencial de volumen, ¿no? Acá la matriz B es la matriz de la derivada de las funciones de forma, ¿cierto? E es la matriz constitutiva, que en este caso es la que se va a modificar, ¿no? Porque ya el comportamiento, como hemos mencionado, sería un comportamiento no lineal. Entonces, acá vamos a borrar primero esto. Aquí, por esto. A ver, quiero droughts. Ya listo. Entonces, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste todo este procedimiento, ¿no? ¿En qué consisten los métodos de control? Nosotros tenemos una estructura, por ejemplo, acá un sistema porticado de 2 niveles, tiene una carga lateral, tiene cargas gravitatorias, como ustedes pueden observar. También yo podría sí, hacer mi modelamiento numérico considerando masa concentrada, ¿no? Y rigideces, ¿no es cierto? Rigidez uno, rigidez lateral 2 y los desplazamientos uno y los desplazamientos 2. Entonces, lo que yo quiero es graficar esa curva, esa trayectoria de equilibrio. Nosotros vamos a aplicar lo que es las 3 bases de la mecánica del medio continuo, ¿no? La mecánica de materiales, etcétera, que son siempre equilibrio, compatibilidad de deformaciones y leyes constitutivas. Eso siempre aplicamos. Pero como nosotros vamos a realizar procesos incrementales, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Vamos a construir una función residuo o una función resto, que acá lo estoy simbolizando con la letra G. En este caso ya son vectores. Que esa función resto va a ser igual a ¿qué? A las fuerzas internas que se generan en mi estructura, menos las fuerzas externas que están aplicadas, ¿no? Aquí, mire, por ejemplo, F1 y F2. Y de acuerdo a los modelos que nosotros tenemos, voy a poder calcular cuántos es estas fuerzas internas. En cada paso incremental, ¿no? En cada paso que yo voy a dar, por ejemplo, acá. Entonces, graficamos, ¿no? La curva de fuerza-desplazamiento, ¿no?
fuerza de desplazamiento. Imaginemos que estamos en esta curva, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es de un valor inicial, ¿no es cierto? De un valor x sub cero inicial, yo quiero llegar a un valor de carga, por ejemplo, de 3 toneladas, ¿no? Acá x sub cero inicial y acá podemos poner un valor de fuerza, digamos que inicialmente también está aplicada igual a uno. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar estos métodos numéricos de tal manera que yo en la primera iteración aplicando el método de Newton-Raphson, lo que yo voy a hacer es encontrar un valor de residuo, ¿no? Eso lo voy a explicar acá más a detalle un poco más adelante, pero para que se tenga un concepto general es lo siguiente, ¿no? Se tiene un valor de resto, ¿no es cierto? En este caso un valor de resto inicial. Y poco a poco, mediante estos procesos iterativos, yo voy a pasar de x sub cero hasta llegar a este nuevo valor, que sería x sub uno. Entonces, en mi segundo intento, otra vez trazo el valor y de repente ya tengo un resto aproximadamente cero, ¿no? Pues para ese valor de carga le correspondería un valor de desplazamientos x sub 1. En este caso, mi incógnita que yo quiero calcular es cuánto es ese valor de desplazamientos nodales, ¿no es cierto? Recuérdense que el método de elementos finitos también trabaja con desplazamientos nodales, ¿no? Entonces yo tengo valores, por ejemplo, de fuerza de 5 y 10 toneladas. ¿Cuáles serían? La pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles son los desplazamientos de los nudos de tal manera que a partir de esos desplazamientos nodales yo tenga unas fuerzas internas que estén en equilibrio con esas fuerzas externas, ¿no? Entonces, la diferencia entre fuerzas internas y fuerzas externas se va a dar en cada paso o incremento de carga. Entonces, cuando yo calcule esos desplazamientos para esos valores de fuerzas, yo voy a llegar a un punto dado. Después, para seguir construyendo los otros puntos de la curva, voy a tener que realizar el mismo proceso iterativo, siempre manteniendo lo que es el equilibrio entre fuerzas internas y las fuerzas externas, ¿no? Entonces, de esta ecuación de la función de resto, las fuerzas internas son las que dependen de los desplazamientos nodales, ¿no? Acá está, que en este caso son vectores, ¿no? Y tengo elementos, por ejemplo, la discretización de mi muro, lo he discretizado en 1000 elementos, entonces voy a tener los respectivos grados de libertad de esos 1000 elementos, ¿no? Entonces, la idea principal es esa, ¿no? Que en cada punto de equilibrio se tiene que respetar justamente ello, ¿no? Que las fuerzas internas tienen que ser igual a las fuerzas externas. Las fuerzas externas para cada paso se toman como constantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá fuerza de 5 y 10, para ese valor de fuerza, yo voy a estar calculando cuántos son los desplazamientos nodales que a partir de los desplazamientos nodales consiga las fuerzas internas que equilibren ese valor. Después voy a pasar a un siguiente paso de incremento de carga. Ya no va a ser 5 y 10, sino va a ser, por ejemplo, 7 y 13, digamos, ¿no? Igual voy a realizar el siguiente paso, el siguiente procedimiento incremental, ¿no? Entonces, para resolver esto, yo tengo una función ya bastante compleja, ¿no es cierto? Ya no es solamente una función de una sola variable, sino que es función de los diferentes grados de libertad. Entonces, para ello, yo lo que voy a aplicar es un método numérico, ¿no? Yo no puedo simplemente decir, ya, esto es simplemente ya la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos, calculo la inversa de la rigidez y lo multiplico por las fuerzas externas y tengo nuestros desplazamientos. Ya no se puede hacer eh, con ese procedimiento porque el comportamiento ya es no lineal, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, ¿se acuerdan ustedes qué método utilizábamos para encontrar las raíces de una determinada función? Entienda por raíz aquel valor de x que hace que la función se vuelva cero, ¿no? Entonces, en pregrado y algunos de ustedes también en posgrado han estudiado lo que es el método de Newton-Raphson, ¿no? Entonces, acá yo tengo una función que puede ser el método de Newton-Raphson no solamente se aplica a funciones, digamos, del tipo con una sola variable, sino con múltiples variables también, ¿no? Entonces, yo tengo una función que es la función residuo, en el cual yo tengo las fuerzas externas y yo tengo una ecuación que me describe las fuerzas internas a partir de los desplazamientos nodales. Entonces, yo tengo que encontrar
cuál es ese valor de desplazamientos nodales que hagan que estas dos fuerzas se equilibren, ¿no? Eso es justamente lo que nos ayuda el método de Newton-Raphson, ¿no? Entonces, el método de Newton-Raphson, como ustedes pueden observar aquí, yo tengo una función f de x y voy a estar iterando, ¿no? Yo digo, por ejemplo, para un valor de f de x que fácilmente nosotros podemos hacer su similitud con las funciones de resto, podemos decir, ¿no? Para un valor de x sub 0, yo puedo calcular cuánto es la derivada de la función, que la derivada de la función sería la pendiente, ¿no es cierto?, de la función en ese punto. Y a partir de esos dos resultados, yo podría calcular cuánto es el desplazamiento, digamos, el delta de x, ¿no? Y ese delta de x lo podría relacionar con el valor inicial para calcular el siguiente valor incremental, que en este caso sería x sub i. Entonces lo que hago es eso, ¿no? F de x sub 0, ¿no es cierto? Sería igual a ¿qué? A la pendiente de la función en ese punto multiplicado por este incremento de desplazamientos nodales, ¿no? En este caso, como la pendiente es positiva, sería x sub 0 menos x sub i, ¿no? Entonces, el incremento de desplazamientos que tengo que aplicar para calcular justamente es este desplazamiento o esta raíz, sería menos la inversa de la derivada, ¿no? En ese punto multiplicado por el valor inicial de la función. Entonces, de ahí despejo el valor de x sub i y acá tengo la ecuación incremental, ¿no? X sub i sería al valor inicial menos la derivada de la función, que sería la inversa de la derivada de la función multiplicado por la función evaluada en el punto inicial. Entonces aquí ese procedimiento del método de Newton-Raphson se puede calcular mediante geometría, como lo que hemos hecho aquí, con conceptos de derivada. O también lo que podemos aplicar es las series de Taylor, ¿no? ¿Qué dice la serie de Taylor? Que una función cualquiera puede ser expresada como la función evaluada en un punto inicial más la derivada de la función en ese punto multiplicado por ese incremento de desplazamientos, ¿no? Más así sucesivamente por la segunda derivada evaluada en ese punto factorial de 2 por h cuadrado. Entonces, lo que nosotros hacemos, como los desplazamientos son pequeños, decimos aquí que vamos a truncar todos estos valores y solamente nos vamos a quedar con la parte lineal aquí, ¿no? Entonces, nuevamente, y ese valor de f de x sub i tiene que ser igual a cero, ¿no? Esa es la condición de equilibrio con la que estamos trabajando, ¿no? Al final, el valor de la función de resto tiene que ser igual a cero. Entonces, ese incremento de desplazamientos no es otra cosa que sería menos la inversa de la derivada de la función evaluada en ese punto multiplicado por la función evaluada en el punto inicial, ¿no? En el caso de los elementos estructurales, esta derivada se denomina rigidez tangente, ¿correcto? Entonces, para el método de Newton-Raphson, en el caso del método de control de cargas, es lo siguiente, ¿no? Entonces, esta función, nosotros la podemos expresar de esta manera, ¿no? Poco a poco voy llegando a un punto que se denomina respuesta, digamos, de la estructura, una raíz de la función. En el caso nuestro, que nosotros estamos trabajando ya con carga, desplazamientos, lo que nosotros queremos calcular es para una fuerza externa, por ejemplo, acá le he puesto, ¿no? Tenemos una fuerza externa de 3 toneladas, por ejemplo, aplicada en la estructura. Tenemos una fuerza interna que nosotros conocemos cuál es su comportamiento, que dependen de los desplazamientos nodales, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero es, a partir de un punto inicial, yo no quiero encontrar, por ejemplo, cuándo es que la fuerza interna se haga cero, sino lo que yo quiero es que el resto, o sea, la fuerza externa menos la fuerza interna, sea el valor igual a cero, ¿no? Entonces, a partir del método de Newton-Raphson, lo que hago es, tomo el valor inicial, ¿no? Tomo un valor inicial, resto inicial, calculo la rigidez tangente a esa estructura. Yo puedo calcular cuánto es ese valor de rigidez tangente. Como tengo la ordenada y tengo la pendiente de esa curva en ese punto, yo puedo calcular
este delta de desplazamientos, ¿no? Entonces, calculo ese valor de delta de desplazamientos y ahora de pasar del punto x sub 0, ahora estoy en el punto x sub 1. En ese punto x sub 1, otra vez calculo cuánto es mi fuerza, las fuerzas internas y lo comparo con la fuerza externa, ¿no? En este caso, voy a seguir teniendo un valor de resto, digamos, pero el resto ya ahora se ha reducido, tiene un valor de G1. Otra vez calculo nuevamente la pendiente, sigo el mismo procedimiento, o sea, calculo la pendiente de la función en ese punto, lo multiplico por la inversa, calculo la inversa de esa pendiente, lo multiplico por este resto y otra vez tengo, en este caso sería el nuevo desplazamiento, nuevo incremento de desplazamientos, ¿no? Y así puedo llegar a este otro punto. Y como ustedes pueden darse cuenta, poco a poco me estoy acercando a la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? En este caso, este valor de desplazamiento, ¿no? Desplazamiento, en este caso, podríamos llamarle I. Y aquí diríamos, ¿no? Para un valor de carga de 3 le corresponde un valor de desplazamientos igual a X sub i. Y después de ello paso al siguiente incremento de carga, ¿no? Ahora ya descubrí cuánto es el desplazamiento que le corresponde a una fuerza externa de 3. Entonces voy a pasar para, por ejemplo, para una fuerza de 7 y hago el mismo procedimiento. Entonces se dan cuenta que es un proceso incremental, un proceso iterativo, ¿no? Entonces el proceso, como les había comentado, es el siguiente, ¿no? Yo tengo la función de resto. La función de resto sería fuerza interna menos fuerza externa menos fuerza interna. Y yo tengo ese valor de inicial de resto, ¿no? Evaluado en un desplazamiento, digamos, el primer valor de desplazamientos nodales. ¿Cómo calculo ese incremento de desplazamientos? Calculo la rigidez tangente del elemento, coloco la inversa y le multiplico por ese residuo inicial, ¿no? Pues justamente un delta de X o un delta de desplazamientos. Actualizamos ahora nuestro delta de desplazamientos, o sea, considerando ese valor inicial más el incremento de desplazamientos, y voy a calcular nuevamente cuánto es esa función de resto, ¿no es cierto? Aquí. Y después voy a decir, esa función de resto, por lo general, esa función no va a llegar a cero, sino va a ser, por ejemplo, un valor bastante pequeño que tenemos que compararlo con una tolerancia. Entonces decimos, ese valor de resto es menor que la tolerancia que he establecido. En caso que ese valor sea menor que la tolerancia, entonces pasamos al siguiente valor de carga o terminamos ya el proceso incremental. En el caso de que ese resto nuevo que hemos calculado sea mayor que la tolerancia, o sea, el procedimiento no ha convergido, entonces tenemos que volver a hacer el proceso iterativo, ¿no? Pues más o menos ese es digamos, el procedimiento del método de control de carga. Es decir, lo que yo estoy haciendo, partiendo de un punto inicial, un punto conocido, le doy un incremento de carga y quiero calcular cuánto es ese valor de desplazamiento que haga que las fuerzas internas de nuestra estructura se equilibren con esa fuerza externa. Cuando encuentro ese valor, ya puedo pasar al siguiente punto y así, ¿no? Entonces, muy bien. Pero este método, el método de control de carga, tiene algunos inconvenientes, ¿no? Como les había mostrado en la figura inicial. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo el incremento desde este punto hasta ese valor de acá arriba, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el método de Newton-Raphson es lo siguiente, ¿no? Entonces, estoy en este valor, calculo la pendiente y como yo tengo la ordenada, yo puedo calcular el delta de desplazamientos. Entonces, desde este punto me voy a desplazar ahora a este punto de aquí. Nuevamente, calculo la pendiente porque también tengo el resto ahora y tengo la pendiente y voy a calcular un delta de desplazamientos negativo. O sea, voy a estar siempre en un vaivén, ¿no? Y nunca voy a llegar a la respuesta correcta. Entonces, no voy a poder describir este comportamiento que podríamos llamarle de softening, ¿no? O de ablandamiento, ¿no? Entonces, ese es el método de control de carga. Por lo general, en los estudios, en las investigaciones que tienen ese comportamiento, por ejemplo, en el caso de softening, aplicamos el método de control de desplazamientos
Y en aquellos comportamientos, como el que les he mostrado aquí, en el que se tiene un decrecimiento de la carga y también un decrecimiento de los desplazamientos, aplicamos el método de control de arco, ¿no? Y así pueden haber diferentes métodos, pero esos son los principales que yo considero que ustedes tienen que entender para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. Espero que sea un poco claro lo que se ha explicado. Por lo general es eso, ¿no? Siempre mantenemos el equilibrio en cada paso de incremento que nosotros estamos realizando y verificamos la convergencia del residuo, ¿no? Si el residuo es muy grande o muy pequeño. Entonces, para la formalización de este método de control de cargas, y lo que nosotros consideramos es lo siguiente, miren. Tenemos una matriz de rigidez en el paso, en la iteración J-1, y lo voy a multiplicar por un incremento del desplazamiento, ¿no es cierto? Que es lo que yo quiero calcular, ¿no? En este caso, el método de control de cargas, la variable es el incremento de desplazamientos, como les he mostrado. Tengo aquí nuestra fuerza externa, que sería un incremento de carga aleatorio que yo estoy estableciendo, multiplicado por la carga de referencia. Esta de acá se llama carga de referencia. Y como eso no va a estar en equilibrio al inicio, ¿no es cierto? De repente va a haber un residuo. Para que los dos valores, tanto fuerza interna como fuerza externa, estén en equilibrio, yo le sumo este valor de resto aquí, ¿no? Y de ahí podemos despejar, ¿no? La función resto, disculpen, sería fuerza interna menos fuerza externa, ¿no? Entonces, este valor de incremento del factor de carga es un parámetro muy importante, que en el caso del método de control de carga, o sea, el delta de lambda I sub j, va a tomar el valor de, va a tomar el valor de un valor de lambda constante, que es un valor arbitrario, aleatorio, que yo le voy a dar, de acuerdo como yo considere que va a ser el comportamiento. Ahí les voy a mostrar en el ejemplo que hemos resuelto, que en la parte lineal y elástica yo estoy considerando un valor de lambda alto, pero ya cuando voy a la parte no lineal, considero un valor de lambda más pequeño para, para no saltarme ninguno de los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, el valor de lambda va a ser igual a un valor constante cuando j va a ser igual a 1, o sea, para la primera iteración, y va a ser igual a 0 cuando j es mayor que 1. Ese va a ser el método el incremento de carga justamente para este método de control, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, cuando yo voy a hacer la primera iteración, el resto es igual a 0. Entonces, ese es el primer paso. En la primera iteración, obviamente que si yo he pasado, por ejemplo, de este punto a este punto de acá arriba, yo estoy diciendo que el resto en este punto es prácticamente 0 o es menor que la tolerancia. Entonces, siempre, recuérdense, en el primer paso en el que voy a hacer mi incremento, el resto lo voy a tomar igual a 0. Pero lo que sí no va a ser igual a 0 es esta carga externa, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es lo mismo que les he explicado, le decía, ¿no? Yo tengo mi valor inicial de resto y yo lo multiplico, ¿por qué? Por la inversa de la rigidez evaluada en ese punto. Justamente es esto, ¿no? ¿Y qué cosa voy a calcular? Mi delta de desplazamientos. Perfecto. Ahora, como en el primer paso o en la primera iteración no he convergido porque el resto es bastante alto, ¿qué voy a pasar? Voy a pasar a un j igual a 2, o sea, la segunda iteración, ¿cierto? Ahora, para la segunda iteración me dice que ya no existe un incremento de carga, o sea que el J, en este caso, el incremento de carga va a ser igual a 0, por tanto, esta componente de acá se vuelve 0, pero sí voy a tener un resto, ¿no? Entonces, ahora, para calcular el nuevo incremento de carga que hago, calculo la inversa ahora en el nuevo punto, ¿no es cierto? Porque eso estoy actualizando nuevamente, la rigidez es la que actualiza en cada punto, y lo multiplico por ese resto del paso anterior. Entonces, así voy a encontrar ahora el nuevo incremento de desplazamiento, que sería este delta de x aquí. ¿Se entendió? Está claro hasta el momento lo que vamos a realizar. Pues muy bien. Ahora pasemos al problema, ¿no? A ver, no sé si ahí tienen alguna duda.
A ver, muy bien, ahí José está compartiendo algunas fuentes bibliográficas. Sí, no se preocupen, ¿no? Yo les voy a compartir todo más que todo en este tema existen lo que son los temas de investigación, ¿no? Entonces ahí tengo algunos tesis, unos papers también que yo se los facilito sin problema. Me escriben al interno y yo se los comunico, y yo se los comparto. Pero este es el método de control de carga, ¿no? Entonces, calculo el incremento, que al inicio es una constante y que en los siguientes incrementos va a ser iguales a cero, pero que siempre voy a tener un resto, ¿no? Que es lo que voy a iterar. Muy bien. Entonces, ahora viene, digamos, el problemita que vamos a resolver con con, con esta curva de esfuerzo de formación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre trato de hacer en en los cursos que dicto. Es que no solo quede en la teoría, ¿no? Sino que hay que poner en práctica todas esas ecuaciones, esas fórmulas que hemos visto para que realmente sea un conocimiento efectivo, ¿no? Entonces, tenemos nuestro elemento aquí gráfico ya. Realmente, el elemento como un todo, ¿no? Nuestro modelo numérico, nuestro modelo matemático tiene una longitud de 2. Y este elemento yo lo puedo discretizar, ¿no es cierto? Yo lo puedo discretizar, por ejemplo, en 50 elementos lineales o 50 elementos cuadráticos. Ese es el método de los elementos finitos, ¿no? Entonces, para este caso, yo estoy discretizando el elemento solamente, a la redundancia, en dos elementos, ¿no? Elemento uno y elemento 2. Entonces, ¿cuántos grados de libertad libre tiene esta estructura? Tiene dos, ¿no? Tiene, por ejemplo, si a ver cómo lo hemos nombrado aquí, desplazamiento de x2 y desplazamiento de x3, ¿no? Pues acá estaría el nodo uno, el nodo 2 y el nodo 3. Desplazamiento de x2 y desplazamiento de x3. Y obviamente el desplazamiento de x1 es cero, ¿no? Está empotrado en ese extremo. Entonces, ahora, nuestra curva de esfuerzo de formación que estamos considerando, realmente puedo considerar cualquier función, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, curvas de esfuerzo de formación para concreto parabólicas, ¿no? Exponenciales, etcétera. Lo que yo voy a considerar es lo siguiente, mire. Va a tener una función que va a ser elástica y lineal hasta cierto punto, y después de ese punto va a tener una función parabólica. Entonces, donde realmente yo voy a requerir los procesos iterativos y los procesos de convergencia es justamente en este tramo, ¿no? Ahora, nuevamente lo que estoy buscando es la trayectoria de equilibrio de este elemento. ¿Cómo es que se comporta a medida que yo voy incrementando una carga? ¿Cuál es el desplazamiento que le corresponde? ¿No? Esa es la pregunta para el problema, ¿no? Dibujar la trayectoria de equilibrio, ¿no? Considerando que la curva de esfuerzo de formación es lineal y elástica hasta cierto punto y de ahí tiene una función, digamos, no lineal en este caso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ahora? Por eso es que siempre en el curso lo que vamos a ver es parte de conceptos teóricos de la mecánica del medio continuo, o sea, qué es esfuerzo, qué es deformación, y también vamos a ver lo que son las funciones de forma y cómo se construye la matriz de rigidez de estos elementos, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la función de forma de un elemento lineal, así con dos nudos? ¿Alguno se recuerda cuál es la función de forma de de este elemento? La función de forma para este elemento es uno menos x sub L entre x sub L, ¿no es cierto? Esa es la función de forma. La matriz B, que es la derivada de las funciones de forma, en este caso es una función L multiplicado por
la función de forma en este caso es la derivada con respecto a x, ¿no? De la función de forma. Entonces, la derivada de esta función de forma con respecto a x sería -1 sobre L y 1 sobre L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la matriz de rigidez para cualquier elemento tiene siempre esta relación, ¿no? La matriz de rigidez es igual al integral en el volumen de B transpuesta. En este caso, como es un elemento axial, ¿no? Es un elemento, una barra, sería, ya no es simplemente el módulo de elasticidad multiplicado por matriz B y por diferencial de volumen, ¿no? Pero ese diferencial de volumen, nosotros lo podemos convertir en ¿qué? En diferencial de área o el área por diferencial de X, ¿no? Teniendo en cuenta que el área de la sección es constante. Entonces, B transpuesta por E por B por área y por diferencial de X. Y ahora también tiene que ver el tema de elementos isoparamétricos, ¿no es cierto? Ese diferencial de X, es el jacobiano, es la derivada de las coordenadas globales con respecto a las coordenadas paramétricas, ¿no? Entonces, el jacobiano para la determinante del jacobiano para un elemento tipo línea es igual a L medios. O sea, se compara la longitud real del elemento, o sea, en coordenadas globales, con la longitud isoparamétrica. Entonces, ¿por qué se coloca el número 2 allá abajo? Porque un elemento lineal en coordenadas isoparamétricas varía de que es igual a -1 a que es igual a +1. Entonces sería valor de L medios. Entonces, la matriz de rigidez de ese elemento, que ustedes ya conocen, yo lo podría calcular como integral de -1 a 1 de B transpuesta por la matriz de rigidez, por E, por B, por A, por L medios y por diferencial de que sí, ¿no? Entonces, ahora estoy integrando de valor de -1 a 1 y puedo aplicar lo que son integración numérica a partir de los puntos de Gauss también, ¿no? En este caso es fácil porque ninguno de estos valores depende de que sí. Entonces la matriz de rigidez va a ser igual a ¿qué? A B transpuesta por la matriz B por E por B por A. Y integrar de -1 a 1 es un valor de 2, ¿no? En este caso sería multiplicarlo por L. Ahora, reemplazamos los resultados. B transpuesta sería -1 sobre L, 1 sobre L. Valor de E, matriz B sería -1 sobre L aquí, 1 sobre L por el valor de A y por L, ¿no? En este caso L está con L mayúscula. Entonces aquí se pueden ir unas L's aquí. Puedo factorizar un valor de L ahí en el otro vector y nos queda que E por A entre L, multiplico esos dos vectores, va a salir 1 -1 y -1. Esta es la matriz de rigidez de un elemento que ustedes ya lo conocen, ¿no? La matriz de rigidez de un elemento tipo barra eh, axialmente, ¿no? E por A entre L, 1 -1 y 1. Entonces, ¿cómo hago para construir la matriz de rigidez de mi estructura, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que hago es construir la matriz de rigidez de cada uno de los elementos y hago el procedimiento de ensamble, ¿no? Entonces, eso, bueno, no lo no lo voy a mostrar aquí, pero sí lo voy a mostrar aquí en el programa que hemos realizado. Entonces, a ver, aquí en el problema mete control de carga 3. Muy bien, y ahora sí quiero que presten atención a lo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, los valores de nuestro elemento, la longitud es igual a 1, la carga de referencia que es importante y es lo que, este es un valor arbitrario, yo le estoy considerando que tiene un valor de 0,01 meganewton. La sección transversal tiene un área de 0,02. Tenemos un módulo de elasticidad inicial de 2 por 10 elevado a la cuarta, un esfuerzo límite, ¿no? De 2. Todos estos valores están trabajados en meganewton por metro. La longitud en metros y la fuerza en meganewton.
Entonces, si yo divido el esfuerzo entre el módulo de elasticidad, tengo el punto límite, ¿no? La deformación a partir del cual se va a comportar de manera no lineal. Y la ecuación que me describe ese comportamiento es esta, ¿no? Hasta un valor menor que este E sub t, voy a tener un valor lineal y elástico, no módulo de elasticidad por la deformación. Pasado esa deformación de E sub t, yo tengo que utilizar para calcular las deformaciones esta otra ecuación, ¿no? Que va a describir esa función tipo raíz, tipo parabólica, ¿no? Ahora, el incremento de carga, ¿no? Entonces es lo que está aquí en lo que yo les he mostrado, ¿no? Cuando hemos hecho la derivación de este método de control, ¿no? Este delta de lambda sub i sub j, ¿no? Entonces, para el régimen lineal elástico, estoy considerando que tenga un incremento, un paso de carga de 2. En el, cuando delta de lambda sub i, cuando j es igual a 1, o sea, para el primer incremento, ¿no? Cuando voy a pasar a las siguientes iteraciones, hemos dicho que ese incremento de carga es igual a 0. Ahora, cuando voy a pasar al caso de no linealidad, el incremento de carga lo he reducido a un valor de 0,2, porque a pequeños valores de incremento de carga se van a producir grandes deformaciones, ¿no? Entonces, no tiene sentido de que me vaya con el mismo valor de incremento de carga, sino si yo quiero calcular todos los puntos de la trayectoria, entonces voy a reducirlo a un 10%, ¿no? Que está aquí. La tolerancia que yo les había mencionado es 1 por 10 elevado a la menos 4. Y el vector de cargas de referencia, aquí, acá, el vector de cargas de referencia del no, entonces, el vector de cargas de referencia tiene que actuar en los grados de libertad, ¿no? Estoy diciendo que lo que voy a someter es que en el nodo 3 voy a empezar a estirar mi elemento. ¿Y con qué valor de carga? Con valor de 0,01. Entonces, listo. Entonces ya tengo todos los valores, tengo todos los parámetros que me van a servir para graficar la curva de carga, de la trayectoria de equilibrio. Entonces empezamos por el primer incremento, ¿no? Voy a empezar cuando la carga es igual a 0 y el desplazamiento es igual a 0. Por tanto, las fuerzas internas son iguales. El elemento no se ha deformado, no se ha estirado ni se ha comprimido. Por tanto, las fuerzas internas van a ser iguales a 0. La única fuerza que va a estar actuando en este caso va a ser el resto inicial, ¿no? De acuerdo a la gráfica que hemos mostrado. Entonces, el incremento, estoy trabajando con un incremento igual a 1. O sea, voy a pasar de 0 de valor de fuerza, ¿a qué valor? A 2 por 0,02, ¿no? Entonces, para la primera iteración, esta vendría a ser la matriz de rigidez reducida ya de la estructura, ¿se acuerdan, no? Cuando ustedes hagan el ensamble de la matriz de rigidez de cada uno de los elementos, le pongan los códigos de ensamble, yo necesito calcular la matriz de rigidez de rigidez de la estructura. Y sería, ¿no? El módulo de elasticidad inicial por área entre L y por ese valor, ¿no? De 2 menos uno y 1. Esto no creo que sea alguna novedad para ustedes. Me imagino que me han resuelto inclusive problemas mucho más complejos, ¿no? Donde tienen muchos más grados de libertad, pero el procedimiento es similar. Entonces voy a calcular esa inversa, la matriz de rigidez inversa, y voy a decir lo siguiente, miren, el desplazamiento incremental, ¿no es cierto? Debido a la carga de referencia que le he considerado, sería la inversa de esa matriz de rigidez multiplicado por la carga de referencia. Ahora, el incremento del factor de carga, ese es un parámetro arbitrario que yo le estoy considerando, ¿no? Que en este caso le he dicho que sea el valor igual a 2. Por tanto, el incremento en el paso 1 y en la iteración 1 sería ese incremento de carga por el incremento de deformación de la carga de referencia. Eso no tiene por qué confundirse aquí. Lo único que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Estamos calculando la inversa de la matriz de rigidez y le estoy multiplicando por este valor de carga de referencia. Entonces, como en el primer paso el resto es igual a 0,
El incremento de desplazamiento total sería igual a ¿qué? Al incremento del factor de carga multiplicado por ese incremento de desplazamiento debido a la carga de referencia, ¿no? Justamente lo que está aquí, miren. El incremento de desplazamiento debido a la carga de referencia multiplicado por el incremento, por el primer incremento del factor de carga. Voy a actualizar las variables, ¿no? Digo, el valor de lambda sub 1,0 es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces de repente aquí, eso acá lo explico mejor. Tengo acá nuestro vector de desplazamientos y acá tengo el factor de carga, ¿no? Entonces voy a ir de un valor de lambda sub 0 a un valor de lambda sub 1, ¿no? Y este delta de lambda, delta de factor de incremento de carga es esto justamente lo que estoy calculando, ¿no? De aquí, por el vector de cargas de referencia. Entonces, el lambda 1, ¿no es cierto? Sería igual a ¿qué? A lambda 0 más ese incremento de factor de carga. ¿Cuánto es el valor de desplazamientos nodales iniciales? Son 0 y 0, porque estoy empezando a partir de este punto de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor de desplazamientos? Obviamente en cada nudo estamos con valores de desplazamiento 0 y 0. Si eliminamos estos gráficos, actualizamos las variables y aquí está, ¿no? ¿Cómo se calcula el valor de fuerzas internas? El valor de fuerzas internas calculamos a partir de la matriz B y los desplazamientos que hemos considerado, ¿no? Entonces, la deformación, y esto es ya elementos finitos, la deformación es igual a matriz B por los desplazamientos nodales. Los esfuerzos son iguales a ¿qué? Al módulo de elasticidad, en este caso, por el vector de deformaciones. La determinante del jacobiano vendría a ser igual a L medios. Y esto es importante. Las fuerzas internas en los elementos, eh, en este caso, en los elementos en los que se ha discretizado, se calcula de la siguiente manera, ¿no? Sería integral de B transpuesta por esfuerzos, diferencial de volumen. ¿De dónde sale esta ecuación, no? Esta ecuación resulta de lo siguiente. Aquí les voy a mostrar. Entonces, yo necesito calcular esas fuerzas internas, ¿no? Para decir fuerzas externas menos fuerzas internas, tengo un valor de resto. Y voy a verificar si ese valor de resto ha convergido o no. ¿Qué significa que ha convergido? Que el resto tiene que ser menor que la tolerancia, ¿no? No necesariamente cero, pero muy cercano a cero, de acuerdo al valor de la tolerancia que estoy considerando. Pero ¿cómo calculo este valor de fuerzas internas, ¿no? Que habíamos dicho que era B transpuesta por los esfuerzos por diferencial de volumen. Nuevamente, esto es elementos finitos, ¿no? Entonces tenemos que conocer por ello qué cosa es esfuerzo, qué cosa es deformación, cómo calculo los esfuerzos a partir de los desplazamientos nodales, cómo calculo estas fuerzas internas, ¿no? Que es lo que vamos a actualizar también, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que la matriz de rigidez es igual a B transpuesta por E por B por diferencial de volumen, ¿no? Entonces, si yo esto le multiplico por el vector de desplazamientos nodales, ¿qué va a pasar? Miren, vector B por vector de desplazamientos nodales, eso es deformación. E por deformación no es otra cosa que esfuerzo. Entonces, de ahí sale lo que son las fuerzas internas, ¿no? Y obviamente, matriz de rigidez por vector de desplazamientos es fuerzas internas, ¿no? Entonces, calculo ese valor de fuerzas internas aquí. Por eso estoy calculando, ¿no? La transpuesta multiplicado por el esfuerzo y multiplicado por diferencial de volumen. Pero el diferencial de volumen sería igual a ¿qué? Al área por diferencial de X, ¿no es cierto? Y diferencial de X es igual al determinante del jacobiano por diferencial de que sí en coordenadas paramétricas. Entonces, en coordenadas paramétricas que sí varía de -1 a 1, ¿no? Por eso estoy integrando esta función en esos dos extremos. Entonces, calculo tanto las fuerzas para el primer elemento como las fuerzas para el segundo elemento. Y después, como ya tengo las fuerzas nodales, lo que hago es el procedimiento de ensamble, ¿no? En el nodo 1 qué fuerza está actuando y en el nodo 2 qué fuerza está actuando.
Ahora, ¿cómo calculo el vector de fuerzas residuales? Sería la carga de referencia, o sea, la carga de referencia multiplicado por ese valor de lambda sub i, menos las fuerzas ya en el nuevo punto localizado, ¿no? Que sería el valor de resto. Entonces digo, las fuerzas residuales han salido tanto, Q sub 1. ¿Cómo hago mi valor de convergencia? Como ahora las fuerzas residuales son vector, ¿no es cierto? Son fuerzas que están actuando en dos nodos, es un vector de 2 por uno. Pues voy a calcular la norma de ese vector, o sea, calculo la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado y lo comparo con la norma de la carga de referencia. Entonces, calculo ese valor y lo comparo con la tolerancia. Si digo que al momento de calcular esta relación y lo comparo con la tolerancia, si es menor, el procedimiento ha convergido. En caso no, tengo que pasar a una siguiente iteración. Entonces, el primer paso, acá les muestro, el primer incremento de carga converge con un fuerza residual es igual a cero, lo cual es correcto, ¿no? Porque todavía me mantengo en el tramo lineal elástico, ¿no? Para un valor de 0,001 le corresponde un valor de fuerza de 0,02. Entonces, lo que ha hecho el programa es lo siguiente, ¿no? Entonces, estoy partiendo de este punto inicial en el que mi estructura no tiene desplazamiento alguno y le estoy diciendo, para un valor de fuerza donde el incremento de carga es de 2, entonces, ¿cuánto sería el valor de fuerza acá? Sería 2 por 0,01, que es el valor de carga de referencia, ¿no? Por eso salió 0,02. Lo que he dicho es, ¿cuánto sería el valor de desplazamiento que le corresponde? Entonces, hemos calculado ese valor y salió 0,01. Listo. Ahora, mi nuevo punto de trabajo es este, en el cual las fuerzas residuales son iguales a cero. Por eso yo les mencionaba que en cada paso, el primer valor de las fuerzas residuales es igual a cero, porque acá yo ya he convergido ese valor de fuerzas, ¿no? Entonces paso al siguiente incremento, o sea, voy, voy a pasar de 0,02, ahora voy a pasar a 0,04, ¿no es cierto? Ahora, para 0,04, ¿cuánto es el valor de desplazamiento? Entonces, si sigo el mismo procedimiento, calculo los desplazamientos, calculo la inversa de la matriz de rigidez multiplicado por la carga de referencia, calculo el incremento de desplazamientos y después calculo acá las fuerzas residuales. En este caso sigue saliendo igual a cero. Por ejemplo, vamos a analizar aquí un poco, ¿no? La deformación a la que está llegando nuestro elemento es de 0,001. ¿Cuánto es la deformación límite que nosotros hemos establecido? Aquí les muestro, ¿no? La deformación límite es justamente 0,001, ¿no? Aquí está, ¿no? La deformación límite es 0,0001. Entonces todavía estamos en el régimen lineal y elástico, ¿no? Entonces, por ello que no tengo que realizar ninguna iteración. A la primera iteración, nuestra respuesta está convergiendo. Y está bien ello porque seguimos en el rango lineal elástico, ¿no? Las fuerzas residuales, como pueden ustedes observar, salieron iguales a cero. Entonces, para un valor ahora de carga de 0,04, he calculado cuánto es ese valor de desplazamiento. Y ahí ya viene el problema, ¿no? Ahora me voy a pasar al nuevo incremento de carga. Entonces, les he traído dos ejemplos, en uno en el que el procedimiento no va a converger. ¿Y por qué no va a converger? Por lo siguiente, ¿no? Alguien, si me podría decir, por ejemplo, ¿por qué no se produce el valor de convergencia? Esto de aquí, la gráfica es la siguiente, ¿no? Vamos a graficar. Esto va a ser lineal, elástica hasta este punto, disculpen. Y aquí va a tener esta variación, ¿no? O sea, lo que quiero decir, hasta el valor de eso es usted, el esfuerzo se va a trabajar como el módulo de elasticidad por deformación. Pero a partir de deformaciones mayores a 0,001 va a llegar a un valor de una función que les he mostrado, ¿no? Que sería eh,
un valor más la raíz cuadrada de la deformación menos e sub t más 0,004, etcétera, ¿no? ¿Alguno de ustedes puede prender el audio o escribir ahí? ¿Por qué no va a converger en el siguiente paso de carga? Siguiendo esta curva, ¿no? De esfuerzo de formación para el elemento. Miren, les muestro. Aquí, a ver, esto acá lo voy a ver. Mm, Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos analizando acá. Entonces digo, ahora voy a pasar al incremento número 3, ¿no? El incremento número 3, como todavía no he pasado al rango no lineal, el módulo de elasticidad con el que voy a trabajar va a seguir siendo el módulo de elasticidad de la parte de rango lineal, ¿cierto? Siempre se trabaja con la rigidez del punto anterior para calcular el nuevo punto, ¿no? A ver, aquí en el incremento, estamos ahora en el incremento número 3, ¿no? Incremento número 3, a ver, aquí está. Primera iteración. Entonces, la matriz de rigidez con la que voy a trabajar va a ser la misma, todavía considerando ese módulo de elasticidad inicial. Calculo la inversa, calculo la carga de referencia, calculo el incremento de deformaciones debido a esa carga de referencia y el incremento de deformaciones debido a la carga residual son cero y cero, porque la carga residual es igual a cero en el primer punto, ¿no? En la primera iteración. Pues calculo, actualizo las variables de acuerdo a los incrementos tanto de desplazamiento como factor de carga. Calculo aquí el vector de fuerzas y, por ejemplo, y cuando calcule yo las deformaciones, miren lo que va a pasar. En la deformación para el incremento de carga número 3, ¿cuánto es? A ver. La deformación es 0,00105, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto el valor límite era 0,001? Entonces quiere decir que ese elemento ya ha entrado en el rango no lineal. Por tanto, la curva con la que yo voy a encontrar los esfuerzos no puede ser simplemente multiplicar el módulo de elasticidad por deformación como lo habíamos hecho en los anteriores pasos, sino que tenemos que considerar ya esa relación, ¿no? Esa función que habíamos comentado, ¿no? Es un valor de ese valor de límite más un valor de 200 que es valor de su fondo, multiplicado por la raíz cuadrada de la deformación menos la deformación límite, ¿no? Entonces los esfuerzos ya lo estoy trabajando con otra función, tanto para el elemento uno como para el elemento 2. Calculo mi valor de fuerzas internas y calculo cuánto es el resto, ¿no? Y voy a ver si ha convergido o no ha convergido. Entonces voy, ah, aquí nuevamente vamos a bajar. A ver esto de acá, esto. Ahí está, no, mira. Acá qué dice, que no converge, ¿no? Porque el valor que yo he encontrado es un valor muy alto y es menor que la tolerancia que con la que estoy trabajando. Entonces, mira, para ese incrementito de carga, en el primer paso estoy acá arriba, mira. Y me dice, no, ¿sabes qué? Ese valor que tú has considerado tiene un resto muy alto. Hay que reducir ese resto. Entonces voy a pasar al siguiente incremento, a la siguiente iteración. Pero ahora, cuando yo pase a la siguiente iteración, ya no voy a trabajar con el módulo de elasticidad inicial, ¿no? Porque ya estoy en el rango no lineal. Entonces, ¿qué hago? Calculo la rigidez tangente de nuestro elemento. ¿Cómo calculo esa rigidez tangente, no? Acá, a ver, incremento 4. La rigidez tangente para el elemento, esta es la primera iteración, ahora la segunda iteración, sería la derivada del esfuerzo con respecto a la deformación aplicada en el punto de deformación anterior, ¿no? Y ese valor de rigidez tangente es la que tengo que actualizar en mi matriz de rigidez de la estructura. Entonces, ahí es donde va a venir el cambio. Cuando estás haciendo un análisis, digamos, sin considerar la parte lineal, todo tu rigidez tienes que considerar derivando, ¿no? Esa función con la que estás trabajando.
Entonces, nuevamente voy a calcular todos los valores de fuerzas internas, fuerzas externas, ahora considerando ya que la deformación es mayor que la deformación límite, y voy a calcular mi resto. Y voy a decir, quiero que me comparen, ¿no? Pero miren lo que va a pasar. Y esto es lo que sucede muchas veces en estos problemas de análisis no lineal en los que tenemos que hacer calibración de modelos numéricos. ¿Qué está pasando? Miren, el nuevo punto que el programa ha calculado ya no es un punto ni siquiera a la derecha, sino es un punto a la izquierda, miren. Y si nos damos cuenta, las fuerzas internas tenemos un valor imaginario aquí. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Hay un problema grande, ¿no? Aquí, este, ¿cómo va a salir estas fuerzas residuales? Miren. ¿Cómo es que el valor de carga se está desplazando a la izquierda? ¿Alguien podría ahí explicar cuál ha sido aquí el problema? De repente de lo que hemos ya comentado, ¿por qué es que se está desplazando a la izquierda? De hecho, que esto de aquí ya no está correcto, ¿no? Mira, fuerzas de la estructura. Están saliendo con números imaginarios, ¿no? ¿Alguien de ustedes ahí puede comentar por qué es que ha pasado este problema? Porque, a ver ahí, una recta, un incremento muy alto. El incremento, ¿se acuerdan que lo hemos reducido, no? Incremento así bastante pequeño. Realmente, lo que ha sucedido tiene que ver con lo que yo les estaba explicando, ¿no? Cuando hemos considerado nuestra curva de esfuerzo de formación, miren, estamos considerando esta curva de aquí, ¿no? Miren, está yendo lineal. A ver acá. A ver, vamos a graficar esto. Estamos en este punto, ¿no es cierto? Y fíjense, mira, cómo es la pendiente en ese punto. Está para la izquierda. Realmente acá hay un punto límite. Es por ello que no está convergiendo y por ello que nos está saliendo deformaciones para este sentido, ¿no? Entonces, esta curva de esfuerzo de formación no es la correcta, no estamos trabajando bien. Es lo que les dije de los puntos límites, ¿no? Pues, poco para nuevamente refrescarles la memoria. Yo sé que la información es bastante, ¿no? Y eso se tiene que estudiar, ¿no? O sea, no está bien ahora entender los conceptos fundamentales, los conceptos clave, ¿no? Pero lo que está pasando es lo siguiente, miren, es justamente esto de acá. Ha encontrado un punto límite. ¿Qué quiere decir? Que para un incremento de carga y considerando ese valor de curva de formación, de esfuerzo de formación, lo que está pasando es, se está yendo para la izquierda porque la rigidez que está considerando ahí es negativa, ¿no? Mira, aquí, si tú calculas la pendiente, en este punto está con una rigidez negativa, ¿no? Es por ello que está trastornando todos los resultados. Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente, miren, voy a mejorar esa curva y voy a considerar una nueva función, que a partir de este valor de 0,01, miren, ahora esta curva está mucho mejor, ¿no? Miren, ahora ya no tenemos pendiente negativa, ¿no? Sino que llegamos aquí y de ahí directamente se va para ahí. Se alinea el elástico nuevamente hacia el valor de 0,001 y de ahí ya se convierte como un tema de no linealidad, ¿no? Entonces ahí la pendiente ya no va a ser un problema. Si queremos pasar, por ejemplo, de este valor de carga a este otro valor, entonces lo que va a hacer el programa es lo siguiente, ¿no? Va a calcular la pendiente ahí, ¿no? Entonces con verde, por ejemplo. A ver, calculo la pendiente en este punto. Listo. Calculo el resto por diferencias de fuerzas externas y fuerzas internas y veo si converge o no. Obviamente que este valor inicial va a ser muy alto. Entonces voy a tener que hacer una segunda iteración a partir de ello. Calculo nuevamente la pendiente ahí, actualizo mi matriz de rigidez, calculo el resto y otra vez calculo mi fuerza interna, calculo el resto y calculo si ese resto ha convergido o no. Si ese valor es bastante pequeño, entonces ya convergió. Entonces ya tomé un nuevo punto. Y así voy a proceder. Entonces, a ver, veamos si ahora considerando esta curva de esfuerzo de formación corregida, ya no tenemos este problema de no convergencia, ¿no? Entonces acá vamos a borrar esto.
Listo. Entonces, bueno, hasta el paso número, hasta el paso número 2 no tenemos ningún problema. El problema se produce cuando pasamos al incremento número 3, ¿no? Entonces, veamos. En el incremento número 3, aquí qué nos dice, incremento número 3. Entonces, en la primera iteración del incremento número 3 nos dicen, no convergen, tienes que pasar a la siguiente iteración. Entonces, miren, similar a lo que habíamos encontrado, el factor de incremento de carga ha sido pequeñito, ¿no se acuerdan? El factor de incremento de carga era 2, ¿no? Como nuestra carga de referencia era 0,01, todo el valor de carga inicial sería 0,02. Después, seguimos en el rango lineal, sería 0,04. Pero como ya ahí las deformaciones exceden a la deformación límite del elemento, lo que vamos a considerar ahora es un paso de carga pequeñito. En este caso, he considerado el 10% de ese incremento de carga, ¿no? Por eso que me está graficando acá arribita, ¿no? Pero aún así, me dice que no se ha producido la convergencia. Entonces voy a pasar al segundo paso. Ya, entonces esto es bueno, esto sí es bueno explicarlo, ¿no? En el tercer incremento, aquí, ahora vamos a ir a la iteración número 2, ¿no? A ver, vamos a ver dónde estamos. Tercer incremento, iteración uno. Ahora iteración 2, miren. Como les dije, ¿no? Lo que tenemos que actualizar y lo que se hace en el tema de análisis no lineal del material es justamente actualizar esa matriz constitutiva, ¿no? Que ahora ya se va a calcular mediante un jacobiano o la derivada en este caso, del esfuerzo con respecto a la deformación, ¿no? Vamos a considerar una rigidez tangente, ¿no? Entonces calculamos ese nuevo incremento y cuando J es igual a 2. Y de acuerdo a lo que yo les he explicado, en este método de control de carga, ¿cuánto vendría a ser este incremento de carga ya en la iteración 2? A ver, ahí los que tienen buena memoria, los que están prestando atención, ¿cuánto sería ese valor de incremento de carga en la segunda iteración? A ver, al men- siempre hay, siempre hay uno que está ahí atento, ¿no? ¿Cuánto podría ser? A ver, escríbalo ahí en el chat o coméntenlo. Siempre ser libres ahí de vender su audio. En la segunda iteración, ese incremento de carga es igual a cero, porque el incremento de carga solo se produce en la primera iteración, ¿no? En la primera iteración no ha convergido, pero el valor ya no tiene por qué mudar, el valor límite. Entonces, lambda K sub 2 es igual a cero. Entonces, lo único que voy a tener, el único valor que va a dar un incremento de carga, ya no va a ser con respecto a la carga de referencia, porque eso lo he puesto a un valor máximo, como les he mostrado aquí en las gráficas, y de repente es bueno repetirlo. Lo que yo les mencioné es esto, ¿no? Ahorita vamos a mi lapicero. Yo les mencioné, a ver aquí, que este es el resto inicial. Este de acá, el G sub 0, es como si fuera el delta de lambda por la carga de referencia. Y aquí el resto es cero, ¿no es cierto? Porque estoy pasando de un valor de convergencia. En el segundo paso, que estoy aquí, la carga de referencia se mantiene constante. Lo que único que voy a calcular es el que voy a trabajar con el resto. O sea, el incremento de carga en los siguientes pasos de iteración no se debe a la carga de referencia ni a un incremento de carga, porque ese es igual a cero, ¿no? Ahí está. Este de acá, para cuando J vale mayor que uno, o sea, J2, este vale cero. Entonces, el único que va a aportar ahí, ¿qué cosa es? El resto. Entonces, por ello que aquí, en los resultados que les he mostrado, está, este resultado de acá del incremento de carga debido a la referencia, no es necesario ni siquiera calcularlo, porque este incremento de factor de carga es igual a cero. Cero por cualquier número es cero y solamente
vamos a calcular un incremento de carga debido a la carga a residuo, ¿no? A la función resto del paso anterior, ¿no? Entonces procedo a construir mi matriz B, ¿no es cierto? Procedo a construir mi vector de deformaciones. Ahora calculo mis esfuerzos con la nueva función, porque ya estoy en el rango no lineal. Tanto para el elemento uno como para el elemento 2 calculo mi matriz de fuerzas internas, ensamblo los valores de fuerzas internas nodales y calculo el resto. El cálculo de restos también igual sería el lambda 3 sub 2 que este de acá se mantiene constante, ¿no? Porque no estoy haciendo ningún incremento de carga aquí. Menos el F1. El F1 es el que va a variar. Y verifico la convergencia. ¿Ha convergido o no ha convergido? Entonces, por ejemplo, podemos poner esto como comentario y ver acá los resultados. Mira, paso a paso, ¿no? Aquí está en rango lineal. En la primera iteración y el residuo es igual a cero. La primera iteración ha convergido, ¿no? Ahora, en el incremento 3 es el problema, ¿no? Aquí no ha convergido, pero en la segunda iteración, ¿qué es lo que pasa? Mira, convergen, ¿no? Y es mucho menor. Miren, ese puntito que estaba por ahí, ahora se ha desplazado un poquito más a la derecha. Y con ese valor de 0,042, el desplazamiento que le correspondería a ese valor de carga es 0,00212463. Está por aquí. Entonces, ya así puedo seguir iterando hasta llevar al colapso en la estructura, ¿no? Entonces, les voy a mostrar ahora el incremento 5 y el incremento 6. No, incremento 4. Han hecho 6 iteraciones, así como les he mostrado. Ya cuando es altamente no lineal, no se va a producir convergencia en la primera iteración. Pues, por lo general, todos los valores se han resuelto ya en el segundo paso, ¿no? Como pueden ver, casi muy cerca a ellos existen dos bolitas. Quiere decir que se ha producido siempre una segunda iteración para la convergencia, ¿no? O, por ejemplo, ahora ya la fuerza, por ejemplo, ya no estaba pasando de 0,02 a 0,04. Por eso que yo les dije que ese incremento del factor de carga es un valor arbitrario. O sea, tú le puedes mencionar que sea 0,02, 0,0, puede ser 2, puede ser 0,02, pero lo que se recomienda es que cuando se pase de valores de carga que produzcan grandes deformaciones, el incremento de carga tiene que ser pequeño, ¿no? Para que puedas describir toda la trayectoria de equilibrio. Todos estos puntos, como ustedes han podido observar, representan el equilibrio, ¿no? Entre fuerzas externas y fuerzas internas. En alguno de ellos no ha habido convergencia en la primera iteración, por ello es que se ha requerido una segunda iteración. Este es el método de control de carga. Y como pueden ver, si la curva de equilibrio de mi estructura va a tener una trayectoria de softening o amoblecimiento que le llaman en portugués, no voy a poder graficar esta curva a partir del método de control de carga, sino lo voy a tener que hacer a partir del método de control de comprimento de arco, de longitud de arco, disculpen, o de control de deformaciones. Y es un procedimiento que también lo vamos a ver aquí en el curso, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Ya se ha excedido realmente. eh, si pasamos al siguiente método, creo que la información que les estoy proporcionando, espero que les sea útil y vean cómo se realiza este procedimiento incremental iterativo y cómo es que realizan estos softwares eh, comerciales, como el caso del Abacus, ¿no? En este caso, por ejemplo, sigue corriendo, por ejemplo. Cuando realizamos estos modelos, a veces duran 7 horas, 8 horas, de acuerdo a la discretización y de acuerdo a los parámetros también que eh, hemos estipulado, ¿no? Tanto en el paso y como en los parámetros del modelo que estamos utilizando, ¿no? El modelo del Abacus es el Concrete Damage Plasticity Model, basado en las formulaciones de, de, de Peter, de Drucker. ah, Se está en el modelo aquí, un momentito. El tema de la plasticidad es, a ver aquí, properties.
Concrete Damage Plasticity Model. Tiene un ángulo de dilatación, de excentricidad, la relación entre de fuerzas, considerando las fuerzas biaxiales y la fuerza uniaxial, el valor de K y el parámetro de viscosidad que controla lo que es el tema de la convergencia, ¿no? La formulación es Dracker-Prager, ¿no? Con la que se basa. Hay diferentes modelos, también tiene el modelo de smear cracking, que se llama fisuración distribuida, que lo podemos ver también aquí, mechanical plasticity, aquí en smear cracking, que es el tema de fisuraciones distribuidas y el concrete damage plasticity model, que considera daño y plasticidad, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, quiero que ahí José me parece que ha pasado ahí un Google Docs. Y a los que están presentes por el día de hoy, recuerden que las inscripciones para este curso, donde, como ven, es bastante práctico, porque yo les voy a compartir todos estos programitas, pequeños programas que se ha realizado, pequeños Exceles, y como pueden observar, se entiende de dónde es que salen resultados, ¿no? No es que estoy agarrando un programa comercial donde de repente es una caja negra que yo introduzco unos valores y no sé qué es lo que está haciendo por dentro, ¿no? Esa es la idea general, ¿no? Entender cómo actúa, por ejemplo, la cantidad de incrementos, la cantidad de iteración, los pasos de carga que le doy, cómo es el control de carga, cómo es el control de desplazamiento, cuáles son las ventajas de uno y del otro, cómo se utilizan los modelos, cómo se actualiza la matriz de rigidez, cómo es el proceso de fuerzas internas menos fuerzas externas y el equilibrio que se produce entre ellas, ¿no? Entonces, todo ello lo vamos a ver en el curso y como pueden ver, también es importante que se tenga conceptos de formación, esfuerzos, elementos finitos, obviamente, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y eso es lo que está en el brochure, ¿no? Que es lo que les voy a, digamos, de cierta manera, dar un consolidado de todo lo que he podido aprender yo en los cursos de mecánica de medio continuo, elementos finitos y elementos finitos no lineales, ¿no? Entonces, parece que pienso que ha sido útil esta clase como un webinar. No se preocupen, todo se va a explicar a mayor detalle. Entiendo que la información ha sido bastante para poder digerirlo de un solo golpe, como podríamos decir, pero eso paso a paso, no se preocupen, ¿no? Pues muy bien, José, te doy el pase para que puedas hacer el sorteo de las 13 semibecas con los que están aquí presentes. Por favor, ¿podrías activar tu micrófono? Ahí me escuchas, José. Creo que José tiene problemas con su audio, ¿no? Siempre pasa, yo creo. Pero la mayoría se inscribió. Ahí se han inscrito todos en el Google Docs. Muy bien, ya Diego sí se inscribió. Ahí hay una pregunta, ¿no? David Alcahuasi Quispe menciona, ¿recomendaría el Wolfram Matemática o el Maple? Yo, la verdad, mi tesis de maestría la hice aquí en el Wolfram. Y he visto bastante paper que utilizan el Wolfram Matemática para el caso de la enseñanza. O sea, como puedes ver, o sea, tú puedes escribir las ecuaciones de manera algebraica y trabajar con esos valores, ¿no? Entonces eso ayuda al tema de la visualización y el entendimiento. Entonces sí, yo recomendaría y soy un fan de acá del Wolfram Matemática y tiene bastantes alternativas para hacer análisis de confiabilidad, análisis probabilístico, tiene también para realizar funciones de simulaciones de Monte Carlo. Realmente es bastante poderoso, podríamos llamar. José, ¿Aló, ¿estás ahí? aló? ¿Escucha? ¿Me Sí, escucha? sí, se te escucha, José. Ok, voy a compartir para hacer el pequeño sorteo. Estoy listo. Ahí. Ingeniero, permítame compartir, por favor. Disculpa un momentito. Aquí vamos a poder. Mm. Te voy a poner, espera un momentito, esto de acá lo voy a pausar.